Cordial saludo, mi nombre es Jessica Marceli Blandón Vasco, soy estudiante del periodo 16-4 de Física Electrónica y voy a hacer la presentación de la sustentación de leyes básicas de circuitos, que son los conceptos. Voy a mostrar mi identificación por acá y empezamos. Entonces aquí quedó perfecto. Dice ley de Ohm. La ley de Ohm es aquella que establece la fuerza de una corriente continua. Es directamente proporcional a la diferencia de potencia e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Quien demostró pues como esta ley fue el físico alemán Georg Simon Ohm, y su respectiva ecuación se escribe de la siguiente manera, que vendría a ser V, que está representada pues como la tensión, es igual a I, que es la corriente, por R, que vendría a ser la resistencia. Y por aquí les dejo pues como un ejemplo que nos dice: un alambre conductor deja pasar 6 amperios al aplicarle una diferencia de potencia de 110 voltios. ¿Cuál es el valor de dicha resistencia? Entonces aquí ya sabemos que tenemos pues la fórmula, simplemente reemplazamos como esos datos que nos dan. Entonces los datos vendría a ser la corriente, que vendría a ser 6 amperios, los voltios, que vendrían a ser 110, y nos están diciendo que cuál vendría a ser como esa resistencia. Sencillamente cambiamos valores y nos vendría a dar 18.33. Listo, seguimos con la ley de voltaje de Rickhorst. Esta ley también la podemos llamar la ley de Kirchhoff, es decir, que es la ley de lazos o ley de mallas. Eso lo podemos decir como estableciendo en la ley de voltajes que la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada o malla, esto vendría a ser cero. ¿Qué ecuación representa esta ley? La ecuación que la representa vendría a ser la siguiente: m es igual a elevado a la n por k, que vendría a ser igual a 1. Esto multiplicado, esto siempre va a dar 0, es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más, y pues continúa pues así. También tenemos la ley de la corriente de Kirchhoff. Esta ley también la podemos llamar nodos o primera ley de Kirchhoff, y es común que se use la sigla LSK para referirse a dicha ley. Estableciendo en la ley de corriente de Kirchhoff, o LSK por sus siglas, podemos decir que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo, esta vendría a ser cero. Su ecuación vendría a ser representada de la siguiente manera. Es casi lo mismo de ahorita, pero aquí ya no van voltios, sino las corrientes. Aquí tenemos un ejemplo. Utilizando la ley de Kirchhoff, determina las corrientes que circulan por las distintas ramas de la red de la figura, o sea, de esa figura. Determina la diferencia de potencial entre A y B, que vendría a ser esta. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, pues para dicha solución, en primer lugar, se identifican las intensidades distintas existentes, distintas se enumeran y se da un sentido hipotético, de modo que establecemos que I1, I2, I3, planteando la ley de los nodos. En el nodo A se obtiene de la siguiente manera. Entonces, intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 es igual a 0. Ya sabemos que las intensidades tendrían que ser esta. Aquí está 1, 2 y 3. Para poder hacer la solución del problema. También tenemos relación de la resistencia con la temperatura. Bueno, la resistencia eléctrica y la temperatura tienen una relación, digamos, según el material con el que trabajemos en ese momento. También podemos decir que algunos materiales tienen un comportamiento directo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la temperatura aumenta, la resistencia también lo va a hacer.
En otros materiales la temperatura aumenta y la resistencia puede disminuir. Es decir, que existen materiales en los que la resistencia llega a desaparecer cuando la temperatura baja lo suficiente. Tenemos que esta problemática está representada por la siguiente manera. RT es igual a R0 más 1 más A por triángulo de T. ¿Qué vendría a ser esto? R vendría a ser la resistencia de referencia de la temperatura de T sobre 0. Y alfa vendría a ser el coeficiente de temperatura para el cobre, que eso vendría a equivaler a 0,00393. Y por último, nos están haciendo pues como una pregunta que dice, ¿qué es el superconductor LK99? Bueno, ese superconductor se le dio ese nombre por las siglas pues como del que lo creo, que es Litkin 1999. Esto vendría a ser un potencial superconductor pero de temperatura ambiente. Este tiene una estructura hexagonal, está modificada de plomo a patalito debido a las pequeñas cantidades de cobre que este tiene. También nos afirman que esta función de este superconductor está pues, a una temperatura ambiente por debajo de los 400 Kelvin, que sería 126,9 grados centígrados o 260,3 Fahrenheit. También podemos decir que el LK99 podría o permitiría aplicarse a numerosos campos que ya no necesitarían de grandes y costosos dispositivos de refrigeración y otros campos donde la resistencia eléctrica vendría a ser crítica. También nos dice qué implicaciones tendría el superconductor LK en la industria. Bueno, al ser este superconductor lleno de comportamientos magnéticos o únicos, lo convierte en un muy interesante componente que vendría, digamos, a traer muchos cambios en lo que es en el campo de la medicina, la energía y la tecnología y sobre todo también en el transporte. Bueno, ¿qué quiere decir en el transporte? Aquí vendría a decirse que revolucionaría lo que son los transportes eléctricos, ya que funcionarían de manera con una refrigeración externa, lo que permitiría trenes mucho más rápidos, eficientes y económicos. También eso se beneficiaría, digamos, en los vehículos eléctricos que en ese momento ya están pues, en el mercado, donde reduce la pérdida de energía durante la transmisión de electricidad. También nos dice que en la electrónica vendrían a crear, digamos, dispositivos electrónicos que serían superconductores a temperatura ambiente y vendrían a ser mucho más rápidos, mucho más eficientes y con más compactos. Y eso vendría pues a permitir mucho más desarrollos de dispositivos móviles y ordenadores con un menor consumo de energía. También nos dice que en la medicina vendría a ser, digamos, en la creación de máquinas de resonancias magnéticas, donde serían mucho más económicas y mucho más portátiles, lo que esto facilitaría el acceso en hospitales y en clínicas. También dice que en la industria aeroespacial dice que podrían ser utilizados en sistemas de propulsión y levitación magnética, donde están, digamos, como los cohetes y vehículos espaciales, que reduciría bastante los costes de lanzamiento y facilitaría la exploración espacial. Entonces, mire que son muchos cambios que vendrían a hacer en la industria y también vendría a estar el campo de la investigación científica, que vendría a ser unos superconductores de temperatura ambiente con nuevas oportunidades de investigación científica en campos como la física, la química y la ingeniería de materiales. Entonces, digamos, con este superconductor LK99 habrían muchos desarrollos en temas de tecnología que podrían beneficiar al ser humano, como también pues podría tener sus ventajas y desventajas. Bueno, eso es como todo, ya está la bibliografía.
Muchas gracias por la atención prestada. Feliz día.